En el corazón del desierto de Atacama, Chile, uno de los lugares más áridos del planeta, se erige Humberstone, un pueblo que alguna vez fue un símbolo de prosperidad. Fundado en 1862, el pueblo nació para dar hogar a los trabajadores de las oficinas salitreras, quienes extraían y procesaban el codiciado nitrato de sodio, conocido como el oro blanco. Humberstone era un lugar vivo. Sus calles estaban llenas de niños jugando, mujeres que conversaban en los mercados y hombres que se dirigían a las plantas de trabajo con sus rostros cubiertos de polvo. Sin embargo, el auge duró poco. La invención de fertilizantes sintéticos en Europa en los años 30 hizo que el salitre natural perdiera su valor, lo que condenó al pueblo a una lenta agonía. Para los años 60, Humberstone quedó desierto, con sus casas y edificios abandonados, y las risas de los niños reemplazadas por el silbido del viento y un inquietante silencio. A pesar de que el pueblo quedó vacío, los rumores sobre extrañas apariciones comenzaron casi de inmediato. Los pocos valientes que visitaban el lugar hablaban de sombras que se movían entre las casas, risas infantiles en el viejo colegio y figuras fantasmales que aparecían en el teatro. Con el tiempo, Humberstone no solo se convirtió en un sitio histórico, sino también en uno de los lugares más embrujados de Chile. Durante la década de los 70, arqueólogos y curiosos comenzaron a visitar Humberstone para documentar las ruinas y estudiar la vida de quienes allí habían trabajado. Uno de ellos fue Andrés Molina, un historiador interesado en la cultura de los pueblos salitreros. Según su relato, que luego compartiría con un diario local, en su primera visita experimentó algo que nunca pudo explicar. Andrés llegó al pueblo al atardecer, con su cámara y una libreta de apuntes. Se instaló en una de las casas abandonadas para pasar la noche, creyendo que el lugar sería solitario, pero seguro. Después de explorar durante varias horas, tomó un descanso en el teatro, sentado en una de las butacas del frente. Mientras observaba la arquitectura, escuchó un leve crujido proveniente del escenario, como si alguien estuviera caminando sobre las tablas. Al apuntar con su linterna, vio que una de las cortinas del fondo se movía, a pesar de que no había viento en el lugar. Fue entonces cuando sintió que no estaba solo. Un escalofrío le recorrió la espalda, y cuando giró la cabeza, vio una sombra en las filas traseras, como si alguien estuviera sentado allí observándolo. Reuniendo valor, se levantó y caminó hacia el fondo, pero la sombra desapareció. Andrés salió del teatro corriendo y no volvió a entrar. Esa noche, escuchó pasos afuera de la casa donde se había instalado y risas infantiles que lo acompañaron hasta el amanecer. Uno de los relatos más famosos de Humberstone es el de Luis, un guardia de seguridad que trabajó en el lugar durante los años 80. Luis era conocido por ser un hombre escéptico, alguien que no creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Cuando le ofrecieron el puesto, pensó que sería fácil, solo debía asegurarse de que los turistas y saqueadores no dañaran las estructuras. En su primera semana, todo fue tranquilo. Sin embargo, una noche, mientras recorría las calles vacías con su linterna, escuchó un ruido que venía del colegio. Era un sonido metálico, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Al entrar en el edificio, notó que una de las sillas del aula principal estaba en el centro del salón, a pesar de que recordaba claramente haberla visto junto a un escritorio horas antes. Luis intentó calmarse, pensando que tal vez el viento había movido la silla, aunque el aire dentro del aula era denso y estático. Cuando salió, escuchó pasos rápidos detrás de él. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Esa misma noche, al pasar frente al teatro, vio a un hombre parado en la entrada, con un sombrero y una chaqueta vieja. Luis gritó y apuntó con su linterna, pero el hombre desapareció. Fue el primer encuentro de muchos. Con el tiempo, Luis comenzó a notar patrones. Las apariciones eran más frecuentes durante las noches sin luna, y siempre parecía haber una energía inquietante en el teatro y el colegio. Aunque intentó aguantar por meses, finalmente renunció después de un incidente en el que escuchó una voz masculina susurrándole su nombre mientras dormía en su camioneta. Uno de los espíritus más conocidos de Humberstone es el de una niña que, según los relatos, aparece en el colegio y en las calles cercanas. Se dice que la niña murió en un accidente mientras jugaba cerca de una de las máquinas del salitre, y su espíritu quedó atrapado en el lugar. En 2012, una familia que visitaba Humberstone afirmó haber visto a la niña. Según su relato, mientras caminaban por el colegio, escucharon risas y vieron a una pequeña con un vestido blanco jugando cerca de una esquina. Pensando que era otra turista, se acercaron para hablar con ella,
pero la niña desapareció frente a sus ojos. Al contarle esto al guía, él confirmó que muchas personas habían visto a la misma niña a lo largo de los años, siempre en las mismas circunstancias. Algunos visitantes afirman que la niña es inofensiva y que incluso se siente una energía cálida cuando está cerca. Sin embargo, otros han tenido experiencias más perturbadoras, como sentir cómo les tiran de la ropa o escuchar su risa justo al lado de ellos, aunque no haya nadie alrededor. A pesar de las historias, Humberstone fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, y actualmente es un destino turístico popular. Sin embargo, muchos de los trabajadores y guías que se encuentran allí aseguran que el lugar sigue habitado por presencias inexplicables. En el teatro, hay quienes sienten que alguien los observa desde las filas traseras. En el colegio, las risas y los murmullos infantiles son casi una constante. Y en las noches más frías, cuando el viento sopla con fuerza, algunos afirman ver figuras moviéndose entre las casas abandonadas, como si los antiguos habitantes del pueblo nunca se hubieran ido del todo. Humberstone es más que un pueblo fantasma. Es un lugar donde el pasado parece negarse a morir, donde las historias y las almas de quienes vivieron allí siguen latentes, esperando en silencio a quienes se atrevan a visitarlo. ¿Y tú lo visitarías?